Tengo la firme convicción de que muchos aspectos de la evolución humana se nos escaparán para siempre. En el futuro los premios se los llevarán quienes son capaces de distinguir entre las preguntas que tienen respuestas y las que no, diría David Pilgrim, una de las más destacadas figuras de la paleoantropología del siglo XX. Y hasta hoy nadie puede contradecirlo, más aún cuando en estratos geológicos que casualmente coinciden en un tiempo tan remoto del planeta que van desde los 500.000 a los 300 millones de años, son encontrados restos, partes o artículos de manufactura artificial. ¿A qué tipo de humanidad corresponde? La evolución es incuestionable, pero la pregunta aún no respondida es cómo sucedió. Porque cuando ya se creía sentado el supuesto hecho de que el ser humano como tal apareció hace 5 millones de años, culminando su evolución hace 35.000 años con el hombre de Cro-Magnon, todo se viene abajo y a recomenzar de nuevo, con todo lo recientemente descubierto. Las OOPARTS es el motivo de que gran parte de la historia que conocemos deba ser reescrita. OOPARTS, Out of Place Artifact, artefactos fuera de su tiempo. Tercera parte, el artefacto de Coso y los objetos microscópicos del río Narada. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Máquina de Anticitera, la lente de Nimrud, mapa de Piri Reis, la pila de Bagdad, el artefacto de Ayud, los anillos de Bosnia, la Petradox o Enigmalit, el tornillo y la rueda de 300 millones de años, y la lista podría continuar. Hoy es el turno de conocer otros OOPARTS, de los que su creación y origen sigue siendo un misterio. El artefacto de Coso es un artefacto con forma de bujía encontrada dentro de un trozo de arcilladura el 13 de febrero de 1961 por Wallace Lane, Virginia Maxey y Mac McSeel, mientras buscaban geodas cerca del pueblo de Olancha en California. Es algo más que una pieza de maquinaria. La sofisticada forma de cuerpo de cerámica, su eje metálico y sus componentes de cobre, que al igual que la Petradox, una piedra con una especie de enchufe encastrado, apuntan a que puede ser un instrumento eléctrico. Es algo que se parece a una bujía moderna. Sin embargo, hay ciertas características en particular en la bobina que no corresponde a ninguna bujía conocida hoy en día. Pequeño condensador con diferentes materiales. El objeto es aproximadamente del tamaño de una bujía. Dado que la formación de geodas puede tardar millones de años, es realmente curioso encontrar algo así dentro de una de ellas. 3 coleccionistas, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mac McSeel, buscaban ejemplares interesantes de minerales, sobre todo geodas, para su tienda de regalos LM&B Roundhouse Gem and Gift Shop de Olancha en California. Ese día, recogieron un saco de piedras en una de las montañas que se alza en el lecho del lago Owens. Toda esa región tiene una historia de vulcanismo que va desde el Mesozoico hasta las lavas y basaltos del Cenozoico. Las rocas más jóvenes están asociadas a fumarolas y son del Pleistoceno. Una de las piedras que recogieron, al principio tomada por una geoda, era una concreción de arcilla endurecida con inclusiones de piedras y restos de conchas de moluscos. Estaba a una altura en la que se supone que el lago llegaba hace unos 1000 años. Al día siguiente, en el taller de la tienda de regalos, McSeel cortó la falsa geoda con una sierra diamantada de 25 centímetros que tenía. Durante el corte, muy trabajoso por cierto, la hoja se desgastó por completo. En el interior de la piedra que estaba cortando, McSeel no encontró la cavidad típica de las geodas, sino una sección circular de un material blanco muy duro que parecía ser cerámica o porcelana. En el centro del cilindro había un eje de unos 2 milímetros de metal brillante e imantado. Además de estos depósitos, los descubridores vieron 2 objetos metálicos no magnéticos incrustados en la corteza, que parecían un clavo y una arandela. Más extraño aún, la capa interior, desintegrada por el tiempo, era hexagonal y parecía formar una cubierta alrededor del cilindro de porcelana dura. En el interior, una capa de cobre muy deteriorado rodeaba el cilindro.
Un geólogo consultado estimó que la antigüedad del sedimento exterior era de al menos medio millón de años. En una investigación posterior llevada a cabo por Ron Calais, se tomaron fotografías y radiografías que muestran la configuración interior del extraño objeto, mostrando claramente su naturaleza manufacturada. Ya en aquellos tiempos habían observado la gran similitud de la composición interna del artefacto de Coso con una bujía, varilla de cobre, cobertura de porcelana, arandelas y rosca, y una parte hexagonal. El artefacto se hizo popular en la prensa de fenómenos extraños a principios de la siguiente década, y la mayor parte de las reseñas contienen la información que suministraba el grupo Info, sin profundizar más en el tema. A finales de los 70, una serie documental, In Search of, presentada por Leonard Nimoy, dedicó una parte del programa al objeto de Coso. Se dice que durante el rodaje el objeto fue extraviado y nunca más se supo de él. En 1999 se intentó rastrear su paradero sin éxito. De los 3 descubridores, se supone que Lane y Maxwell están muertos, y Virginia Maxery es muy reservada y declina hacer declaraciones al respecto. El caso del artefacto de Coso es singular, porque reúne las características propias forteanas de un OOPART. Casi cualquier hipótesis presenta fuertes objeciones que hace al conjunto carente de sentido. Para empezar, si realmente es una bujía de encendido y está encastrada en una piedra tan antigua, solo podría significar algunos de estos puntos: que una civilización prehumana o extraterrestre dejó abandonado este componente de un motor de combustión, los que se fabrican desde inicios del siglo XX, o un viajero del tiempo llevaba encima una bujía de un motor de repuesto para algún tipo de automóvil y la dejó tirada por ahí. Y el tercer punto es que podría ser que las rocas se fosilizan a un ritmo muy superior al que la ciencia cree, por lo cual quedaría cuestionada toda la estratigrafía y cronología actual de nuestro planeta, que podría ser mucho más joven de lo que se cree. Como la pieza solo fue vista por 2 especialistas, el geólogo anónimo, nunca se supo su nombre, que emitió la fecha de medio millón de años, y Calais, que hizo las fotografías, nunca sabremos la antigüedad real del objeto. La arcilla tiene diferentes formas y velocidades para endurecerse sin necesidad de petrificarse. Se sabe que la falsa geoda tenía una dureza 3 en la escala de Mohs, relativamente blanda, ya que la sierra se estropeó al toparse inesperadamente con la porcelana y nadie hizo un estudio petrológico de la muestra ni un análisis paleontológico de las conchas que hubieran datado con más precisión la pieza. Realmente, estimar en medio millón de años la edad solo por la consolidación aparente de la piedra es algo que debe ser tomado con cautela. Por ejemplo, Ron Calais era un conocido creacionista, y muchos OOPARTs fueron accidentalmente promocionados por este tipo de gente, para dar validez con este tipo de hipótesis que los fósiles no indican la antigüedad real de la Tierra, que según ellos rondaría los 4.500 años, tal como señala el Antiguo Testamento. La otra duda de que no fuese una bujía es que había componentes que no encajaban del todo en la típica bujía de encendido. Para zanjar el asunto, en 1999, las radiografías y esquemas de Calais fueron enviadas a varios miembros de la Asociación de Bujías Americana, que por distintas vías identificaron el objeto incuestionablemente como una bujía de 1920. Ahora bien, en la zona del lago Owens hubo prospecciones mineras, con excavaciones y galerías en los primeros años del siglo XX. No sería difícil, pues, que una bujía vieja de algún motor de gasolina quedara cubierta por el barro y sedimentos, incluyendo conchas antiguas, y el nódulo se cementara con el óxido. El agua, posiblemente salobre, que causaría la rápida oxidación de la cubierta de hierro, adquiriendo la consistencia de una arenisca, pero tampoco sabemos en qué lugar se hacían este tipo de prospecciones. Obviamente, esta es la opción más simple, aunque como el artefacto está desaparecido, no podemos saber de momento si el material de la geoda es un cemento moderno o una arenisca cenozoica, y mediante escáneres de alta resolución definir la pieza como una bujía o un artilugio quizás totalmente diferente. Cualquiera de estas observaciones daría al conjunto un giro alucinante. Entre los años 1991 y 1993, exploradores de oro del pequeño río Narada, sobre el lado oeste de las montañas Ural, han ido encontrando insólitos objetos de metal. Se hallaron ejes metálicos, bobinas y espirales, que componen la lista de las raras nanopiezas.
El tamaño de estas cosas se extienden desde un máximo de 3 centímetros a un mínimo de 0,003 milímetros. Hasta el momento, estos artefactos inexplicables han sido encontrados en varios sitios cerca de los ríos Narada, Kosin y Balbaniu, y también en los afluentes Visky y Lapkevos. A primera vista, la basura microscópica parece ser poco interesante si no se tiene en cuenta su impresionante edad, debido al lugar en el que fue encontrado, más de 200.000 años. El tamaño de los artefactos metálicos también es sorprendente y no tienen más de 3 centímetros, y la medida de algunos ejemplares, como dijimos, es 1000 veces más pequeño. El pequeño resorte y las otras partes están hechas de tungsteno y molibdeno. Incluso en las condiciones tecnológicas modernas, la gente no puede hacer algo así. Otras investigaciones sobre el río Narada han llevado al descubrimiento de elementos similares. Algunas muestras solo se pueden fotografiar bajo el microscopio. En la actualidad, los científicos disponen de más de 1000 elementos microscópicos provenientes de esa zona. Todas las partes fueron descubiertas a una profundidad de 3 a 12 metros. Los escépticos dicen que la explicación sobre el origen de estas piezas es más terrestre que alienígena, como parece ser el caso de sus descubridores, ignorando la zona remota en la que fueron encontrados y la tecnología con la que tuvo que contar quien la construyó, negando sin argumento algo evidente, ya que en ese lugar nunca existió una civilización, por lo menos hasta ahora no se encontró nada, ni tampoco se hallaron restos humanos. Entonces, ¿qué tipo de aparato perdió sus piezas o la explosión del mismo esparció algunos restos en los alrededores? El enigma de una de las OO-parts más enigmáticas encontradas hasta la fecha aún no está resuelto. Los objetos de forma de espiral están compuestos de varios metales. Los más grandes son de cobre, mientras que los microscópicos son de tungsteno y de un metal raro denominado molibdeno. El tungsteno tiene un alto peso atómico y es también muy denso, con un punto de fusión de 3400 grados centígrados. Actualmente, el tungsteno es usado principalmente para el endurecimiento de aceros especiales y de forma pura para los filamentos de bombillas. El molibdeno también tiene una alta densidad y de un punto de fusión de 2650 grados centígrados. Ese metal también es usado para endurecer aceros y darles propiedades resistentes a la corrosión. También es usado principalmente para fabricar blindajes en los vehículos militares. Hasta donde sabemos, hace algunos años atrás, estos objetos estaban siendo investigados por la Academia Rusa de Ciencias en Syktyvka, Moscú, y también por un instituto científico de Helsinki. Ya el Instituto de Moscú publicó un informe pericial con el número 18/485 el 29 de noviembre de 1996, en el que concluyó: los datos obtenidos permiten pensar en la posibilidad de una tecnología de origen extraterrestre. Aunque otros teóricos opinan que debido a las dimensiones diminutas de las estructuras sugieren que las hizo una civilización avanzada, pero muy antigua. Esta civilización podría tener hace aproximadamente 300.000 años la capacidad de desarrollar nanotecnología. Todas las pruebas realizadas por el momento dan una edad para los objetos encontrados entre 200.000 y 318.000 años, dependiendo de la profundidad y la situación del lugar donde han sido encontrados. Y nos enfrentamos con la pregunta inevitable: ¿quién, en aquel remoto tiempo, era capaz de crear tales objetos? Para que un objeto sea considerado un OO-part, debe ser único y poco conocido en registros arqueológicos históricos o paleontológicos. Los científicos lo catalogan como algo anómalo, ya que son hallados cuando y donde no deberían estar. Por ende, contradice la historia tradicional. La investigación de la corriente principal respecto a estos objetos es, por lo general, buscar una explicación lógica. Para la arqueología es imposible afirmar que existió un grado de tecnología y cultura más avanzada de la conocida por el mundo académico. Las piezas de mayor tamaño están hechas de cobre puro. Las más pequeñas eran de molibdeno y tungsteno. Estos metales se han usado en la fabricación de misiles y naves espaciales gracias a su resistencia elevada a las altas temperaturas. Los científicos concluyeron que estos componentes no fueron producto de la naturaleza, sino que su origen es artificial. En pocas palabras, fueron construidas por alguien. Los expertos dijeron que las nanoestructuras eran las piezas de cohetes de la base de lanzamiento de Plesetsk. Sin embargo, un informe que se realizó en 1996 dejó por fuera dicha posibilidad, ya que el análisis demostró que se encontraron a gran profundidad.
Por si el hallazgo de estos objetos no fuera lo suficientemente misterioso, los montes Urales siempre han sido objetos de teorías y extraños sucesos. Uno de los eventos más enigmáticos que sucedió en la región fue el incidente del paso Dyatlov, donde un grupo de excursionistas rusos fueron encontrados muertos en extrañas circunstancias. Muchas teorías se crearon a partir del suceso, desde ovnis, experimentos secretos e incluso hasta de un yeti o tribus desconocidas. La edad de estas misteriosas nanoestructuras las ha colocado en la lista de artefactos fuera de lugar, o OPART, dado el hecho de que los investigadores estiman que tienen 300.000 años. Aunque los principales investigadores siempre han llegado a una conclusión simple y racional de estos extraños artefactos, muchos creen que las OPARTs incluso pueden revelar que la humanidad tenía un grado de civilización o sofisticación diferente al descrito y defendido por los funcionarios de la academia. Algunos incluso piensan que los seres inteligentes extraterrestres son la razón detrás de la existencia de estas OPARTs. Ahora, está claro para los científicos que los metales no se han originado en la naturaleza por sí solos, son componentes que tienen un origen tecnológico artificial, es decir, que fueron fabricados. Desde la era de las guerras mundiales, los montes Urales han presentado con frecuencia una serie de eventos misteriosos. El área tiene fama por el chamanismo, yetis y numerosos avistamientos de ovnis. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que el sitio de los montes Urales, desde donde se descubrieron las extrañas nanoestructuras, es la evidencia de una presencia alienígena hace cientos de miles de años. Y en este punto recordamos lo que habíamos dicho en un anterior video de este canal, en palabras del famoso inventor de la cohetería moderna, Wernher von Braun, que dijo acerca de la zona del silencio, que si él fuera extraterrestre, ese sería el mejor lugar para aterrizar. Nosotros agregaríamos un lugar más, los montes Urales. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.